La relación entre ver y saber es más compleja de lo que comúnmente asumimos. Beatriz de Gelder. Nuestro cerebro digiere mucha más información de la que percibimos. Así sucede con los estímulos visuales. La información que nos entra por los ojos la procesan zonas del cerebro consciente, a la vez que otras regiones de nuestro inconsciente. Beatriz de Gelder lleva años investigando en esta área desde Harvard, en Estados Unidos, y Tilburg, en Holanda. En este capítulo de Redes, charla con Punset sobre algunos de sus asombrosos resultados y le muestra la faceta de nuestro sentido de la vista más cercana a la intuición y a las emociones. Y la mirada de Elsa nos ayudará a sacar provecho de nuestra intuición, así como a distinguirla de errores y asociaciones falsas que nos tiende nuestro cerebro. Fíjense en este hombre. Responde a las iniciales TN y tras sus 2 infartos perdió su visión por completo. Sorprendentemente, pese a su invidencia, TN pudo sortear los obstáculos que un equipo de científicos le interpuso en este pasillo, en un experimento que diseñaron para investigar un tipo particular de ceguera. TN no tenía la menor idea, no sabía cuáles eran los obstáculos, pero los esquivó sin tropezar con ninguno de ellos. ¿Cómo lo hizo? Hoy lo averiguaremos con Beatriz de Gelder, la principal investigadora de este y otros trabajos relacionados con lo que los científicos denominan visión ciega o ceguera cortical. Beatriz, llevas trabajando en esto muchísimos años. Hay varias cosas que querríamos saber. En primer lugar, ¿cómo descubriste que algunas personas no podían ver, pero no porque tuvieran problemas en los ojos, los tenían perfectos, sino porque su neocórtex no funcionaba, pues habían sufrido una lesión, un ictus o un daño cerebral? ¿Cómo relacionaste una cosa con la otra? Bueno, debo aclarar que no fui la primera persona en descubrirlo. Lo que hice fue llevar el descubrimiento un paso más allá, por así decirlo. Pero la posibilidad ya se había barajado hacía por lo menos un siglo. Sin embargo, era una corriente minoritaria en el mundo científico que nadie se tomaba muy en serio y sobre la que muchos decían, bueno, quizá. Resultaba casi anecdótica. La investigación sobre la visión ciega no despegó hasta que empezaron a realizarse estudios con monos y ensayos en pacientes humanos a principios de la década de 1970. El trabajo con monos fue muy importante porque permitió avanzar en el tema con métodos que jamás se habrían utilizado en humanos. A los humanos no se les puede extirpar la corteza visual. En cambio, a los monos sí. Puede hacerse con cirugía. Hoy en día incluso pueden usarse métodos menos invasivos. También se estudiaron pacientes, por supuesto. Tras la guerra, algunos pacientes con daños cerebrales muy concretos llegaron a los hospitales. Y expertos con formación neurológica empezaron a trabajar con ellos, con la intención de estudiar los fenómenos clínicos, pero sobre todo, la curiosidad de ver qué podía estar sucediendo con estos pacientes. Beatriz, vamos a ver, ¿cómo podríamos contarle a la gente este hecho aparentemente imposible? Me refiero a vuestro vídeo, en el que vemos a una persona ciega sorteando todo tipo de obstáculos, la mesa, una silla, paquetes pequeños, uno detrás de otro. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es importante recalcar, como has hecho antes, que los ojos de este hombre están bien, están perfectos. Y que hablamos solamente de estímulos visuales.
porque repetimos el experimento con otras condiciones controladas. Por ejemplo, le pedimos que se pusiera auriculares para que no pudiera oír nada. Para que no llegara el sonido. Para que no llegara el sonido, pero eso no cambiaba nada su desempeño, que no dependía de obtener la ubicación de los objetos a través de los sonidos. No dependía de eso. Sin embargo, si le pedíamos que se pusiera gafas oscuras, empezaba a chocarse con todo y ya no podía hacerlo. Así que los ojos deben funcionar. Los ojos deben estar perfectamente intactos. La información visual debe llegar a los ojos. Si no es así, no se logra nada. Por eso es un poco engañoso decir que la persona está ciega. Por desgracia, el término visión ciega lo evoca. Y por supuesto, constituye una paradoja. Ahora mismo prefiero hablar simplemente de daño cortical, de personas que ven pese a sufrir daño cortical. Una mera descripción que no es tan controvertida. En las personas que padecen visión ciega, también llamada ceguera cortical, sus ojos funcionan perfectamente. Su retina capta los estímulos visuales y sus nervios ópticos los transmiten al cerebro sin problema. Pero la corteza visual de su cerebro ha sido dañada a causa de alguna enfermedad, como un ictus, un infarto o una infección grave, y el paciente pierde la visión total o parcialmente. Así, aunque los ojos reciban estímulos, el paciente no percibe la información de manera consciente. Pero de todos modos, el cerebro inconsciente procesa parte de esta información visual a través de otras rutas. Los científicos están estudiando estos circuitos paralelos relacionados con nuestra visión. Beatriz de Gelder ha estudiado una región cerebral implicada en nuestra visión inconsciente. Se trata del tectum oculículo superior, una zona común a otros animales y que en peces y aves constituye la principal área de control de la visión. En cambio, en humanos, muchas de sus funciones están eclipsadas por la corteza visual, la que rige nuestra visión consciente. Pero aún así, esta zona todavía participa en algunas tareas, como por ejemplo, el movimiento de nuestros ojos. De este modo, la información visual sigue otras rutas al margen de nuestro cerebro consciente. Esto explica en parte que alguien con ceguera cortical pueda sortear sin saberlo una serie de obstáculos o responder a la expresión facial de alegría o de tristeza de otra persona. Profesora, hay algo en esta historia que me sorprende. Y es que vuelves a plantear el tema del inconsciente. Es decir, el córtex visual no funciona bien y en lugar de tener acceso a la parte consciente del cerebro, cosa que obviamente no podemos hacer porque no está funcionando, entra en juego el inconsciente. Si comparamos un cerebro humano con otro tipo de cerebro, siempre lo comparamos con el de los monos, por supuesto por su similitud. Sabemos que además de la ruta visual, que depende del córtex visual, hay otras rutas visuales distintas. Nadie duda que esas rutas estén ahí. En la investigación con animales, todos lo aceptan sin problemas, pero las mismas rutas existen en el cerebro humano. Ahora bien, en el cerebro humano, es como si no quisiéramos detenernos a estudiar para qué sirven. Simplemente ignoramos un hecho científico constatado, que dichas rutas existen. Y seguimos concentrándonos en la ruta principal, que por supuesto es la más reciente. La más reciente y multifuncional, etc. Todos estaremos de acuerdo en eso, pero las otras también existen. ¿Y cuál es la relación con la amígdala? En este vídeo concreto no hemos utilizado ni puesto a prueba las habilidades con estímulos emocionales, por lo que no hay nada estrictamente relacionado con la amígdala. En cambio, otras veces sí que lo experimentamos, por ejemplo, mostrando objetos que dan miedo o cosas que generan emociones normalmente al andar y viendo si eso cambia las cosas. Intentamos usar entornos de realidad virtual, etc.
Hemos demostrado en 3 pacientes que aunque digan que no son conscientes de ver nada, siguen reaccionando a la emoción de los objetos que los rodean. Por ejemplo, en el caso de caras o de expresiones corporales. Eso es. Y eso sí que requiere la colaboración entre el sistema visual y la amígdala. Y funciona perfectamente en estas personas también. Esto lo habéis intentado en el sentido de que, por ejemplo, supongamos que tenemos a alguien que sonríe de felicidad, ¿verdad? Y otra persona con un rostro muy triste al lado. Resulta que tanto si los pacientes los ven como si no, siguen reaccionando. Actuarán y reaccionarán a la tristeza o a la sonrisa o al miedo del rostro que vean. Es increíble, ¿no? Si les preguntamos, ¿veis o no veis un rostro en la pantalla que tenéis delante? Nos dirán, yo no veo nada. Sin embargo, cuando les colocamos pequeños electrodos en los músculos del rostro, constatamos que reaccionan perfectamente al rostro ajeno. Ante una cara temible, reaccionan. Podemos medir la diferencia entre la potencia eléctrica de los músculos que normalmente crean esa expresión. Beatriz, hay algo que me gustaría saber o sobre lo que me gustaría ahondar. Y es lo siguiente, cuando vemos algo sin saber que lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Podrías darme un ejemplo con personas normales de lo que estoy pensando? Sí, me gustaría hablar un poco de ello, porque para conseguir una perspectiva general de la investigación, es muy importante que no nos limitemos a estos pacientes tan peculiares y poco frecuentes, sino que entendamos el sistema visual no consciente realizando experimentos con personas cuyo sistema neurológico sea normal y esté intacto, como nosotros. Y tenemos unas cuantas técnicas para eso que no dejan de mejorar. Cada vez son más potentes. Realmente esperamos poder demostrar que el sistema que no se basa en el córtex visual es totalmente funcional en los seres humanos normales. Para ello, podemos utilizar técnicas de enmascaramiento, etc. Por ejemplo, podemos mostrar muy rápidamente una expresión facial. Y cuando digo rápido, me refiero a menos de 15 milisegundos. O un cuerpo. Una expresión corporal de enfado la captarás en 12 milisegundos. Pero si te pregunto, ¿había un cuerpo ahí o no? Me dirás, ahí no había nada. Sin embargo, yo podré mostrarte con medidas independientes que has reparado completamente en que una persona enfadada te miraba. Es increíble. En una línea de trabajo en la que también participo y que tiene que ver con